Es Diario, análisis de la actualidad, en un día en el que hemos invitado a una de las personas más interesantes en el panorama político actual, viajero, culto, una persona con un punto de vista siempre muy incisivo sobre cualquier tema, Antonio Camuñas. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bienvenido. Te hemos titulado como experto en relaciones internacionales, pero bueno, es que la verdad es que era un problema ya titularte porque... Bueno, yo soy experto en algunas partes de relaciones... Sí, pero bueno, que las relaciones internacionales, mi especialidad son los Estados Unidos, que es el país en el que he vivido muchísimos años, combinando mis estancias aquí también, y claro, al final han sido pues 40 y tantos años ya, o sea que esa es mi especialidad. Luego en otras áreas patino mucho más. Te iba a pedir que me dieras algún titular sobre la actualidad nacional, sobre cómo está viviendo el momento que está viviendo España ahora mismo con este bloqueo continuo de la política en el Parlamento, pero bueno, luego hablamos de Estados Unidos. Bueno, perfecto, pero no, yo creo que España está en lo que se conoce como un fin de ciclo político, en el que todo está en Almoneda. Es un momento sensible y difícil porque el enconamiento y el enfrentamiento es muy grande. Se propicia además, a mi juicio, desde el propio gobierno, pero desde el gobierno no lo ven. Yo este fin de semana hablaba con alguien destacado en Moncloa, que es buen amigo mío desde hace años, y no lo ven, están en otra cosa. Ellos piensan sinceramente que hay una cacería judicial contra ellos, que no hay materia de fondo en el comportamiento de la mujer del presidente. Bueno, pues es una realidad aparentemente que ellos lo llevan claramente a gala y claro, es difícil decirles que lo que puede ser ingenuidad desde su punto de vista es un claro conflicto de interés desde cualquier otro punto de vista. Es decir, lo que ha hecho Begoña Gómez, nadie dice que sea una conducta delictiva, pero sí es una conducta muy altamente impropia de una persona que tiene un cargo y que el cargo que ocupa su marido ya de por sí condiciona cualquier relación que vayas a tener con ella. Es decir, a mí me llama mañana Begoña Gómez, a la que yo he conocido, por cierto, y es una mujer muy agradable y muy cordial, pero pero la he conocido en base a que era la mujer del presidente del gobierno, la he conocido en Estados Unidos, y si me llamara mañana, pues me pondría al teléfono, y si me pidiera un favor, pues se lo intentaría hacer. Es decir, que yo lo intentaría hacer con casi todo el mundo, es cierto. Que hay gente, yo soy independiente, yo no tengo ninguna función institucional, que haya sido quizá su error, que si yo estoy al frente de una organización pública, es que casi no tengo más remedio, o por lo menos me está comprometiendo, y esa parte yo creo que ellos no lo ven. Entonces, por lo demás, España pues tiene una situación de fragmentación política y social grande. Yo creo que el sistema autonómico ha dado lugar a una serie de disfunciones en las cuales se ve claramente que el ser pendenciero, el ser resistente, el demandar constantes mejoras y realzar y enfatizar agravios, es lo que funciona. Es lo que funciona, es muy rentable, a mí no me extrañaría nada. Me decían, por ejemplo, que quien ha sucedido a Alberto Núñez Feijóo es más nacionalista que Feijóo, entendiendo que Feijóo es un nacionalista, no es un nacionalista radical ni un nacionalista independentista, pero es claramente un nacionalista. Antonio, tú como persona que estás siempre con pies en varios sitios, sobre todo en Estados Unidos, ¿cómo ven este momento de España en Estados Unidos? Si es que ven algo. Ahora no ven nada. Ahora no ven nada. Ahora, vamos a ver, España de entrada ya no es un player que tenga el menor interés para Estados Unidos. Creo que para nuestra desgracia Marruecos ha cogido parte de ese papel que teníamos nosotros, ciertamente a nivel militar y en los ámbitos propios del Pentágono, pues la posición de España está clara, las bases que hay están claras, se sabe a qué organizaciones pertenece y qué compromisos tiene,
pero ahora mismo Estados Unidos está precisamente en una batalla a escasos 2 meses de dirimirse quién va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Entonces eso no deja demasiado espacio para un país que en conjunto nos sitúan en lo que podríamos llamar el balneario europeo. El balneario europeo quiere decir unos países que tienen un nivel muy desarrollado de bienestar, con un estado del bienestar enormemente generoso para con sus ciudadanos, que no son nada competitivos, que son expertos en regular todo en cambio, en poner trabas y en hacer regulaciones y reglamentos que complican la vida a todo el mundo, de sus propios países, ya sean agricultores o cualquier otra actividad a la que te puedas dedicar. Y ese balneario pues tiene unas características también generales, porque las tenemos en Francia, las tiene Francia, las tiene Italia, las tiene Alemania, y son países que han perdido una competitividad enorme, no son productivos, no son eficientes y hay una gran fragmentación política. De cara a las elecciones de Estados Unidos, que has hecho referencia a ellas, hubo ahí un giro de timón con la salida de la carrera de Joe Biden, sí. Y ese giro de timón está condicionando la recta final totalmente, ¿verdad? ¿Cómo ves el resultado final? Sí, hombre, evidentemente ha habido un punto de inflexión con el nombramiento de Kamala Harris, pues sobre todo porque los demócratas habían dado la elección por perdida. Biden se resistió 3 semanas, que es una auténtica barbaridad, en términos de timing, en dar su brazo a torcer, y se tuvo que improvisar una cosa que en Estados Unidos no está nada bien vista. O sea, es curioso cómo los demócratas están haciendo una constante apelación al peligro de la dictadura, al peligro de que la democracia termine en América, pero ellos, sin embargo, acaban de elegir un candidato a la presidencia con un dedazo de no te menees. Es decir, eso no es propio de Estados Unidos. Para eso existen las convenciones y para eso existen las primarias. Esta señora no estaba en las primarias, en el sentido de que no había tenido ningún debate con nadie, y ha sido una especie de juego de magia, de una aparición-desaparición, y ¿cómo se llama? Una transmutación de un personaje por otro, que te lo han cambiado de sitio y aparece otra persona que no era el que había. Entonces eso les da muchísimo impulso. Ese impulso ellos quieren mantenerlo, como es lógico. No está teniendo el impacto, es decir, más allá de la convención, ha bajado el apoyo a Kamala Harris, entre otras cosas porque ella no se explica. Es decir, le han hecho unas cuantas veces ya la misma pregunta. ¿Qué recetas tiene usted para paliar la situación económica? Y la última de las cuales, en un programa de máxima audiencia nacional, como es el de Oprah Winfrey, muy conocida también en España. Entonces, y volvió a repetir su misma cantinela, que ella es de clase media, que aspira a que los sueños de los americanos... Es decir, ella no tiene respuestas, y no tiene respuestas claras. Yo lo digo siempre, es una fiscal extraordinaria, con lo cual pregunta como poca gente y te acorrala como poca gente. Respuestas tiene muy pocas, excepto las que se aprende de memoria. Entonces, no es para mí una candidata sólida. Tiene un programa muy radical de izquierdas, es decir, mucho más de lo que la gente pueda pensar aquí. Trump no es mi candidato tampoco favorito en estas elecciones. ¿Por qué? Porque también es una anomalía que un presidente que haya perdido las elecciones, primero, no acepte que las ha perdido, segundo, se vuelva a presentar. Eso es una cosa extraña, yo no lo había visto nunca. Entonces, y que además no se arrepienta de nada, que le dieron una oportunidad en el debate que tuvo, precisamente, decir, ¿habría algo que cambiaría usted? Hubiera sido tan fácil como decir, hombre, pues yo quizá no hubiera hecho el mitin tan cerca del Capitolio, porque... o no lo hubiera hecho, o sea, con eso no se estaba arrepintiendo, simplemente estaba tomando nota de una irresponsabilidad. ¿Tienes alguna apuesta, Antonio, para las elecciones? ¿Te mojas? Mira, vamos a ver, para que la gente entienda de qué van estas elecciones. Estas elecciones se juegan en 7 estados, es posible incluso en 8, porque igual entra North Carolina del Norte también.
y además dentro de esos estados en muy pocos condados, en algunos distritos y en algunos condados. Estamos hablando de 20.000 votos de diferencia, o sea que a nivel nacional americano estamos hablando como si dijéramos aquí 20 votos de diferencia y por eso ganas el estado. Es muy difícil. Yo me inclino a pensar que se está protegiendo demasiado a Kamala Harris, sigue sin conceder ninguna entrevista, sigue sin tener ninguna rueda de prensa, ha prometido que tendrá una a fin de mes, o sea, en unos días tendrá otra en la CNN, que para ella es la cadena amiga, y eso revela que ella no está muy segura. Y el americano medio, sí es verdad que como no han pasado 8 años desde la presidencia de Trump, sino 4, sí tiene una clara idea de que la economía estaba mucho mejor con Trump, de que la frontera estaba infinitamente mejor con Trump, porque cuando se marcha Trump la abren y es una auténtica invasión. Las cifras oficiales dicen que han entrado entre 10 y 11 millones. Las oficiosas dicen que han entrado entre 40 y 50 millones. Entonces, mi pronóstico está muy en el aire, pero yo no veo a Kamala, sinceramente, con el tirón, el empuje que tenía Obama. Ella lo intenta, pero no creo que lo haya conseguido hasta este momento. Muy bien, Antonio Camuñas, gracias por estar con nosotros en esta primera visita a los estudios de Diario. ¿Vas a venir más veces? Cuando me invites, encantado. Bien, pues aquí estaremos. Sigan conectados. Antonio Camuñas hoy con nosotros, analizando la actualidad internacional. También nos ha dado su pincelada sobre cómo ve el asunto de España, cómo nos ven en Estados Unidos a los españoles. Y continuamos. Sigan conectados. Es Diario, es noticia.